Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que le hago una entrevista a Mari Carmen Collado. Y a Mari Carmen Collado le conocí porque me llamó para hacer un proyecto de cómo los vegetales fermentados modulaban la microbiota. Y entonces me interesó mucho por su trabajo. Ella es investigadora del CSIC, pero estudia mucho la relación de la microbiota de la madre con el bebé. Y a mí este es un tema, bueno, claro, como tengo 3 hijas, pues me interesa bastante y me genera como mucha curiosidad, ¿no? De cómo se traspasa toda nuestra microbiota al bebé y la importancia de nuestra alimentación cuando estamos embarazadas y cuando estamos dando lactancia. Te la presento. Mari Carmen Collado estudió ingeniero agrónomo, luego estudió tecnología de los alimentos, luego hizo un doctorado que le dieron un premio por ese maravilloso doctorado que hizo. Y además es profesora adjunta de la Universidad de Turku y de la Universidad Complutense de Madrid. Ella trabaja en el IATA, que es la parte de la investigación de las bacterias lácticas. Cotilla por ahí un poquito, ya te dejo un link por ahí para que puedas cotillear un poquito. Y nada, en esta entrevista hablamos de la relación de la microbiota entre la madre y el bebé. También hablamos de otro montón de cosas sobre microbiota, que ya sabéis que es un tema que a mí me encanta y espero que la disfrutes. Así que nada, nos vemos al final. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte, Mari Carmen, es un poco la relación que hay entre las madres y los bebés, porque muchas veces hablamos de microbiota intestinal, ¿no? Nos centramos en la microbiota del sistema digestivo, pero hay mucho vínculo entre una madre y un bebé cuando se da lactancia, ¿no? Y sobre todo, cómo se transfiere esa microbiota de la madre al Ujú, bebé. ujú. Bueno, pues incluso antes, Nerea, porque hay diferentes estudios que muestran que la microbiota de la mujer gestante también va cambiando. Igual que se adapta al sistema inmune, nos adaptamos a nivel metabólico, pues también la microbiota de la mujer va cambiando. Y además hay diferentes también estudios que muestran que esa microbiota, sobre todo la actividad, los metabolitos derivados de esa actividad, tiene un papel muy importante también en la formación de la placenta, en el transporte de nutrientes a través de la placenta y, por tanto, en el desarrollo fetal. Como bien comentas, en el momento del parto es súper importante, sobre todo si el parto es vía vaginal, que no solo es el momento en el que el niño cambia de un medio líquido, que es el líquido amniótico, al exterior, a un medio más gaseoso, sino que también en ese momento es cuando el niño está expuesto a una gran cantidad de microorganismos de la madre. Toda la microbiota vaginal y toda la microbiota intestinal entra en contacto en ese momento del niño, y esas primeras bacterias son los pioneros en la colonización de la microbiota del niño, que luego, por supuesto, es apoyada por la alimentación. Y la alimentación aquí en la infancia, la primera opción es la lactancia materna, que sabemos que además de sus componentes nutricionales, tiene una gran cantidad de componentes bioactivos, entre ellos bacterias. También contiene oligosacáridos, que son como unos azúcares complejos que actúan como prebióticos, alimentando ciertas bacterias. En este caso son las bifidobacterias, y estas bifidobacterias caracterizan la microbiota de un lactante que va a tener un desarrollo adecuado y va a desarrollarse de la forma espectacular. Por supuesto, la lactancia sabemos que tiene beneficios no solo para el niño, sino también para la mujer. Se sabe que las lactancias maternas, sobre todo cuanto más largas mejor, pero también afectan a una reducción del riesgo de desarrollar diabetes en la mujer, ayuda al control de la presión arterial, de la tensión arterial, ayuda también a reducir el riesgo de osteoporosis, de cáncer de pecho, etcétera. Entonces, los beneficios son para ambos, madre e hijo. Y, por supuesto, ese vínculo que se crea, ese vínculo postnatal, es vital para también el desarrollo neurocognitivo, psicomotor de estos niños. Y aparte, el piel con piel, ese contacto, pues también hace que haya una transmisión de bacterias y, bueno, muchas más cosas. Bueno, habéis visto recientemente este trabajo que ha salido, que la mujer gestante y lactante también el cerebro cambia. O sea, ese vínculo es brutal. Es brutal. Yo me acuerdo que leí un libro que fue publicado por el CSIC que incluso en los últimos estadios del embarazo, las paredes del sistema digestivo de la mujer se abrían y parte de esas bacterias Sí. pasaban. Y yo eso aluciné porque era algo, o sea, hay que decir que yo decía, bueno, yo entendía el concepto de que cuando pasas por el canal del parto y todo eso, bueno, pues te impregnas de bacterias, tal y cual, pero sí me parecía algo como si nos megatransformásemos las mujeres, ¿no? Que bien está pensado todo para que salga perfecto, me parece como alucinante. Sí, es cierto, hay un aumento de la permeabilidad intestinal al final del embarazo.
que eso sí que hace que algunas bacterias puedan traspasar. Hay una hipótesis que es lo que se llama también la ruta enteromamaria, de que ciertas bacterias en el intestino, a través de ciertos componentes del sistema inmunológico, pueden migrar y llegar a la glándula mamaria, y es uno de los orígenes que se ha sugerido para la presencia de bacterias en la leche materna. Entonces, al final también es como si los niños, no, si las mujeres a nivel biológico también transmitieran esas bacterias, no solo en el momento del parto, que es lo más importante, sino después, en conjunto con una gran cantidad de componentes inmunológicos que están presentes en la leche materna, porque sabéis que la leche materna es un fluido cambiante que se adapta a los requerimientos del bebé, pero también va cambiando los componentes bioactivos. O sea, la composición del calostro no tiene nada que ver con la composición de la leche de transición, ni tampoco con la leche madura. Y hay estudios que incluso hablan de que bueno, la composición cambia si el bebé es un niño o una niña. Nosotros sabemos que la composición, tanto nutricional como bioactiva, cambia en el día. O sea, la composición no es lo mismo por la mañana que por la noche. También hay ciertas hormonas como serotonina, cortisol, etcétera, que también marcan los ritmos circadianos, también para los bebés. Sabemos que además también las diferentes tetadas son diferentes. También sabéis que al principio, bueno, sale más la composición más acuosa, y al final es la fracción grasa. Entonces también, según de qué pecho hayas acabado antes o después, pues también hay diferencias. La verdad es que la naturaleza, todavía estamos aprendiendo o entendiendo este papel biológico de la lactancia, que además es tan importante para el ser humano, para nosotros. Ahora que has dicho lo de las mamás, yo tuve gemelas, tuve una hija y luego tuve gemelas, y a las gemelas les di pecho durante mucho tiempo, 1 año y medio, 2 años, un montón de tiempo. Pero Madre cada una mía. tenía su propia teta. O sea, Claro, ahora que estás diciendo que hay diferencias entre una y hay otra, diferencias, sí. o sea, hay que decir que cada una comió de una forma diferente, me ha hecho como mucha gracia. No, la verdad es que las mamás que tenéis gemelos mellizos y dais lactancia, tenéis mucho mérito, porque es cierto que también la lactancia se mitifica mucho y realmente tampoco es tan fácil. Necesitamos mucho apoyo, es un momento también muy importante para la mujer, y yo creo que es muy importante también reivindicar oye, la lactancia como algo muy bonito, pero que tampoco es tan sencillo ni a veces tan bonito como se pinta. Hombre, a mí me parecía mucho más complicado tener que hacer biberones. Eso me parecía una locura, porque tenía otra hija que tenía 14 meses cuando nacieron estas. Entonces, cada vez que salía a la calle, siempre había alguna que tenía que empezar a comer y decía, entonces, o sea, si tuviera que preparar biberones, no podría ser. Irías loca. Además, como mi madre es matrona, y quiero decir, siempre ha sido como muy lactancia, tal y cual, se me hizo como muy Sí, fácil porque sí. tuve mucho apoyo, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Entonces, para mí fue sencillo. Que O es que, sea, claro, es que mm. además, como comentábamos, la lactancia materna es fundamental porque, aparte del vínculo, la composición es única y exclusiva, y se adapta al bebé. O sea, cada madre tiene la propia leche adecuada para su bebé. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando es un bebé nacido por cesárea? Una de las gemelas fue nacida por cesárea. Ujú. Y luego, además, pues por lo que sea, por causas, por la madre, bueno, por lo que fuera, no recibiría esa leche materna. ¿Qué sucede luego en su sistema inmune? A ver, esto me lo preguntan también muchas mamás, y te agradezco que me has hecho la pregunta, porque parece que una mujer, bueno, un bebé que nace por cesárea y no se ha alimentado con leche materna, le va a pasar algo. A ver, la realidad no es así. Es cierto que hay estudios que indican que este corte de transmisión de bacterias entre madres e hijos pues va a afectar a ese desarrollo de la microbiota intestinal, en este caso del bebé, y que eso sí que le ponen un mayor riesgo de poder desarrollar problemas en el futuro, y que luego, si no ha sido una lactancia materna, que sabemos que tiene también otros componentes y también tiene bacterias, pues ese riesgo también está ahí. A ver, el riesgo está según los estudios científicos, pero el riesgo es un riesgo. Luego existen otra gran cantidad de diferentes factores ambientales, pues en el ambiente donde vivamos, el núcleo familiar, cuántas personas son, si tenemos animales domésticos en casa o no, si salimos bueno, a pasear a zonas verdes, porque también un ambiente rico en microorganismos también va a ayudar a ese niño. O sea, no estamos hablando de blanco o negro. Aquí hablamos de un ambiente diverso. Claro, si un niño nace por cesárea, que tiene cortada, bueno, tiene limitada esa exposición a la microbiota materna,
junto con los antibióticos, que sabemos que los antibióticos también reducen esa transmisión y además no va a tener la leche materna, pues a esos niños en general tenemos que enriquecerles su ambiente donde se desarrollan y viven para intentar reducir ese riesgo o modularlo. Pero sí que quiero decir aquí que no, que a todas las mamás que no os preocupéis, que si vuestro nene nace por cesárea, pues que no hay ningún problema, que luego está la lactancia y en caso de que no haya lactancia, pues intentar enriquecer el ambiente microbiano de estos bebés. Sí, porque incluso, ¿no?, la relación que se genera, ¿no?, entre madre e hijo, igual no le estás dando pecho, pero quizás dormir piel con Claro, el piel con piel, ¿no? los abrazos, pues si hay hermanos, bueno, tú lo sabes, los tocan, los cogen. Claro, o sea, tenemos una exposición a bacterias. Además, también recientemente sacamos un trabajo donde hay una transmisión horizontal, es decir, hay bacterias que se comparten en las familias. Entonces, también ese contacto con padres, madres, hermanos, todo eso también va a enriquecer al niño. Simplemente en estos casos, como también una compañera mía dice, pues un poco dejémoslos ensuciar, ¿no? Que jueguen en la calle, porque al final también eso entras en contacto con la microbiota ambiental, que también es relevante para la microbiota humana y para nuestra salud. O sea, algo que yo entiendo también es la importancia de la microbiota de la madre en todo esto, ¿no? O sea, porque Sí. quiero decir que no solo en el momento del parto, de la lactancia y de todo esto, ¿no?, sino también el piel con piel o todo lo que Sí, está sí, 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 por sucediendo supuesto. Claro, en la porque aquí estamos familia, hablando más ¿no? de microbiota intestinal, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nacemos o sea, no tenemos bacterias y es cuando nacemos es un imán. Empezamos a captar las bacterias. Claro, la primera fuente es la madre, pero luego están las del ambiente y con todos los que nos relacionamos. Y todo eso va a unir, no va a desarrollar solo la microbiota intestinal, se desarrolla también la microbiota oral, la microbiota de la piel, la microbiota del tracto respiratorio, o sea, todo va en paralelo. Está claro que en mi caso me refiero siempre a la intestinal porque es con la que trabajo fundamentalmente y además también es la más densa y la que tiene mayor cantidad también de bacterias, que es el intestino, pero estamos totalmente tapizados. O sea, se habla de que por cada célula humana hay una célula bacteriana, entonces realmente vivimos en una simbiosis completa. Por eso se hipotetiza que cualquier cambio en esta composición de bacterias o en la actividad de las mismas va a verse reflejada en nuestra fisiología, en nuestra expresión de nuestros genes, etc. Por eso es tan importante y por eso es tan importante también cuidarla, porque sabemos que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Mm. Y aquí tiene mucho que ver también el tipo de alimentación, iba a decir de la madre, pero en realidad de toda la familia, porque si De estás toda la familia. compartiendo bacterias con tus hermanos o con tus primos, con con el perro, o sea, al Sí, final, hasta con tus compañeros de trabajo. claro. Entonces es importante también, o sea, a nivel familiar, qué tipo de alimentación se elige, ¿no? Porque eso va a Sí. desarrollar una microbiota u otra. Claro, a nivel de lactancia materna, entiendo que sí que eso sí que tiene una relación directa. Yo recuerdo, por ejemplo, que había ciertas cosas que cuando las comía, a mis hijas les notaba que la leche no les gustaba tanto. Y decía, qué pasada, qué relación hay entre lo que yo como y lo que eso lo Sí, que va a la leche, ¿no? Entonces, sí. o sea, qué relación, o sea, cómo se relaciona la microbiota de la madre con la que sale luego por la leche. Eso ¿cómo se conecta? Pues mira, nosotros hemos visto que la microbiota la alimentación de la madre juega un papel muy importante en la composición de la microbiota de la leche materna. Hemos visto que mujeres que consumen más fibra, más proteína vegetal, frutas, verduras, tienen una composición más diversa y con mayor cantidad de los géneros específicos que están en la leche materna. Pero no solo la alimentación de la madre cambia la microbiota, hemos visto que también, por ejemplo, la ingesta de ciertas grasas modifica el perfil lipídico de la leche materna. También hemos visto que se cambia el perfil de oligosacáridos. Hemos visto que la alimentación de la madre también modifica el perfil de microRNAs, que también juegan un papel muy importante luego en los niños. Y es cierto que también los sabores y los aromas también a través de la leche, porque ten en cuenta que está la microbiota, lo que consumimos, alimenta nuestra microbiota. Esta microbiota, claro, también está activa y produce ciertos metabolitos. Esos metabolitos pasan a sangre y de sangre a circulación sistémica y pueden llegar a la leche materna. O sea que es todo, somos un circuito, ¿no? Un biológico. Por eso la lactancia creo que se tiene que entender como un global, o sea, no solo lo que le afecta a la madre, porque al final también le va a afectar al bebé. Entonces, mamá y bebé en esos momentos forman un único sistema
que cualquier cosa que le ocurra a uno o a otro va a cambiar, porque también se sabe que cuando los niños están malitos y están con lactancia, también señalizan de algún modo a la madre que modifica su composición de leche materna para intentar ayudar a este bebé. Y en el caso que te comentaba de la alimentación, sí que hemos visto que dietas más diversas y más ricas en este tipo de componentes, en fibras, en proteínas vegetales y demás, sí que tiene un efecto más beneficioso que dietas, por ejemplo, más pobres en este tipo de componentes, en fibras y en proteínas vegetales y más ricas, por ejemplo, en proteína animal o grasas, sobre todo grasas saturadas. Entonces sí que es cierto que la alimentación va a jugar un papel importante. Además, no solo la composición de la leche, sino luego también en la recuperación de la madre, todo el tema de recuperar el peso tras el embarazo y también estar, bueno, también sabéis que hay una conexión intestino-cerebro y que también la alimentación juega un papel importante en esa conexión intestino-cerebro. Y bueno, creo que todavía nos falta mucha evidencia científica para mostrar realmente qué componentes de la alimentación exactos nos pueden ayudar en estos momentos. Pero sí que hay una línea de investigación muy abierta a intentar modular la microbiota y los metabolitos de la microbiota a través de la alimentación en este momento, no solo en el embarazo, sino también en la lactancia, para beneficiar a ambos, a bebés y a mamás. Mm. Hay una cosa que se habla que me gusta mucho, que por ejemplo, entre las personas se enamoran nuestras microbiotas, ¿no? Se dice. O sea, es decir, que hay una conexión verdadera entre mi microbiota como ser individual, ¿no? Y la microbiota de otro ser, ¿no? Yo entiendo que esas conexiones también es como una especie de comunicación que puede existir entre la madre y el bebé, ¿no? O sea, eso es así. Sí, porque además se comparten también muchas bacterias. Como hemos comentado antes, realmente el inóculo principal para la microbiota de un bebé es la madre. Es la madre y es el momento del parto y la lactancia, esos momentos claves. Por eso se habla que ese primer año de vida es un momento muy importante, porque es cuando se desarrolla esta microbiota humana en todos los nichos del ser humano, pero también se desarrolla y madura el sistema inmune gracias a esa interacción con las bacterias y también a la exposición de componentes inmunológicos, por ejemplo, a través de la dieta, de la alimentación, en este caso la leche materna. También ocurre el desarrollo psicomotor, el desarrollo neuronal y del cerebro. O sea, en ese momento es que ocurre todos los sistemas, o sea, evolucionan todos los sistemas del ser humano. Por eso cualquier cosa que pueda ocurrir ahí, claro, va a tener un efecto después, porque luego, aunque después tengamos una microbiota más parecida entre los adultos, porque al final está más definida por lo que comemos, también nuestra genética, etcétera, pero en ese momento es importante porque va a quedar esa memoria. Por tanto, hay diferentes estudios que señalan que cuidar la microbiota en esos momentos nos va a ayudar a fomentar nuestra salud después. Pero bien es cierto que sabemos estas cosas, pero nos cuesta luego un poco aplicarlas. Ya. En, Hombre, en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, que sabemos que es complicada. Yo todavía hay estudios en los que participamos que las mujeres siguen pensando que pueden comer lo que quieran porque comen por dos, y eso no es así. Hay que cuidarse porque también sabemos que durante el embarazo pueden ocurrir también pues, las diabetes gestacionales, las preeclampsias, etcétera. Y bueno, eso luego puede tener efectos también para el bebé, la madre para el bebé. yo creo que tenemos como mucha información y a veces mucha información contradictoria, ¿no? Por una parte hay personas que se vuelven locas y parece que lo están haciendo, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? De sentirte mal porque has tenido una cesárea y luego no puedes dar teta. Sí, no. Eso hay que dejar claro que no, porque hay otros Esto, métodos, no. quiero Además que decir las cesáreas salvan muchas vidas, que hay muchos momentos que son necesarias. Otra cosa es el abuso, ¿vale? Eso es el abuso de las cesáreas. Pero las cesáreas son necesarias y si tu hijo ha nacido por cesárea no hay que sentirse claro. mal, porque hay otras formas también de luego fomentar esa microbiota. Así que ahí no hay problema. Sí, no hay como esa sensación de que puede ser de culpabilidad, ¿no? O sea, por una parte, ¿no? Por lo que comes, por lo que no comes, no sé qué, y luego nos pasamos al otro lado de me da igual lo que Sí, comas. Es decir, exactamente. que hay que estar como Entonces en no un hay un punto medio, balance. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Sí. en mi casa, mis hijas ya tienen 14 y 15 años, bueno, pues hacemos una alimentación que sea tal cual, pero yo, por ejemplo, no me puedo volver loca de lo que ellas hacen fuera de casa, porque al final Claro. la realidad es lo que hay, las bebidas energéticas están, la comida basura está, o sea, entonces yo creo que siempre tenemos como que tener esa sensación de que lo estamos Sí. haciendo lo mejor que podemos, ¿no? O sea, Sí, pero es cierto, Nadia, que sabiendo que tenemos una herramienta tan potente como es la alimentación,
el no explotarla o utilizarla o hacer difusión de la importancia, y sobre todo en España, que tenemos además una gran diversidad de productos, de alimentos, es una lástima, Sí, es una porque, lástima. porque podríamos cuidar esa microbiota y fomentar la salud de Mm. materno-infantil, pero también la del niño, del futuro adulto, y al final una población sana, pues es una población sana. Y Y yo feliz, creo que más ahí feliz. estamos perdiendo, nos estamos occidentalizando, porque al final Sí. también, pues ahí me pasa el sándwich delante del ordenador, el cojo, caliento cualquier cosa, pero no, estamos Mm. perdiendo cosas y tradiciones, y por ejemplo las legumbres. Es algo que estamos perdiendo, ya casi muy pocos comen legumbres de continuo durante la semana, y creo que este tipo también de entrevistas, Nerea, y desde aquí quiero utilizar esto como el altavoz de utilizar la alimentación como algo para poder ayudar a nuestra salud, para poder mantener nuestra salud. Es muy importante porque somos lo que comemos, pero también lo que comen nuestras bacterias, porque al final somos todo uno. Claro. Hombre, yo creo que también, o sea, lo que hablábamos de la información, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me encuentro en muchos sitios que la gente dice que no, que claro, que las legumbres tienen muchos hidratos de carbono y que es el índice glucémico. Digo, a ver, o sea, nos estamos volviendo locos ya. O Nos sea, estamos volviendo locos. Y que además lo te que comía tu cuento, abuela. en los niños, o sea, en los niños, yo tengo a mis hijos locos con esto de los productos con más proteína, con no sé qué, como hacen deporte, y también ahí pues es un vacío y un desconocimiento, Mm. y esos niños van a ser futuros adultos, entonces es súper difícil. Entonces hay que hacer Y divulgación de lo simplificar, importante ¿no? que es la alimentación. O sea, yo creo que la gente, si yo siempre le digo, simplifica, o sea, lo que comía tu abuela, si nuestros abuelos que comían, o sea, verdura, cereal, Sí, legumbre, fruta, sí. lo que había, un poco de Y pan, o sea, Nerea, y volverse loco, diversificar, porque también diversificar. nos ha pasado que dando pues, conferencias y charlas también, ay, pero es que yo tomo mi ensalada César todos los días. Y digo, bueno, sí, es que si estás tomando ensalada César todos los días, al final las bacterias que tú seleccionas son las que comen ensalada César. Pero si luego le pones una ensalada pues, de cale con espinacas, pues ya no la vas a poder utilizar bien porque tus bacterias no. Entonces, diversifica tu dieta utilizando diferentes fuentes, porque cuanto más diferentes alimentos utilices, tu microbiota será más diversa. Entonces, lo que no puede hacer a nivel funcional unas bacterias, lo van a poder hacer otras porque tú vas a tener esa diversidad. Entonces, es importante diversificar también la dieta. A mí lo del tema de la diversificación me parece interesante, ¿no? Porque la gente dice, no, yo ya tomo probióticos y digo, claro, pero tomas unas cepas específicas. Entonces, claro, o sea, es muy importante saber la relación que hay entre el alimento que estás comiendo y que eso tiene unas bacterias Sí. específicas de ese alimento, ¿no? Y que cuanta mayor biodiversidad, ¿no? Y ahí podríamos hablar de cómo influye el entorno, o sea, la biodiversidad en la que tú te mueves también, ¿no? O sea, Sí. la biodiversidad en la que tú estás relacionado fuera, ¿no? Si siempre paseas por el mismo parque también, si siempre tienen las mismas flores, o sea, Sí. esa Sí, es lo biodiversidad, que hablamos de enriquecer el ambiente claro, en el que estamos viviendo. Sí, sí, es importante porque además también hay diferentes estudios y publicaciones con un montón de poblaciones a nivel mundial, donde sí que se ve que la población occidentalizada está perdiendo bacterias, y cuando comparan la microbiota actual con la microbiota de hace bastantes años, o de poblaciones más rurales y menos industrializadas, sí que se ve que hay una pérdida de diversidad. Y eso es importante. Y luego, esta pérdida de diversidad ya no solo el ambiente, sino es también cómo preparamos, cómo cocinamos. Cada vez utilizamos productos más asépticos, más... O sea, ya se está perdiendo también el ir al mercado a comprar la alimentación fresca. Es complicado. O sea, yo creo que el mundo que vivimos es así, pero sí que es cierto que podemos intentar pues, modularlo de algún modo. Y además sabiendo que las bacterias se van heredando, o sea, vamos heredando de generación en generación. Y es un poco lo que se comenta con todo el problema de las enfermedades no transmisibles, que sí que se ha visto que hay un aumento muy grande, y ahí se incluyen pues, problemas como obesidad, diabetes, celiaquía, problemas autoinmunes, que, bueno, que podéis decir que hay parte, hay componente genética, es cierto, pero el aumento que se ha visto en los últimos años no se puede explicar solo con la genética, porque necesitaríamos varias generaciones, y lo que se pone de manifiesto es que el ambiente, y entre ellos la alimentación y la microbiota, podría estar jugando un papel muy importante, y hay estudios que han cogido, por ejemplo, microbiota humana de individuos con obesidad, han hecho un trasplante, una transferencia a animales libres de gérmenes,
Y esos animales libres de gérmenes con esa microbiota alterada han empezado a desarrollar la misma sintomatología. Luego la microbiota podría explicar parte de estos problemas en los que nos estamos encontrando. Y como hemos visto que la alimentación es una de las herramientas más importantes para modular la microbiota, vamos a usarla. Ya. Hombre, eso también quiere decir que, por ejemplo, si la madre tiene ciertas patologías asociadas a la microbiota, cuando tiene un bebé, si traspasa esa microbiota, también puede llegar a traspasar esas patologías relacionadas O sea, con... además, heredamos, a ver, no directamente, pero sí, porque luego también hay otros componentes que van a modularla. Refiero, no es que la madre si tiene una microbiota alterada la va a pasar, sí, ese niño va a tener una microbiota alterada de inóculo, pero aún así va a ser más potente que una microbiota ambiental o una microbiota que al final, ten en cuenta que la alimentación de ese bebé y luego lo que recibe más luego la alimentación va a ser lo que marque esa evolución de la microbiota. Y luego dentro cada individuo en función de su genética, su temperatura corporal, su exposición al ambiente, porque esa madre, claro, está también en un núcleo familiar, en contacto con más gente, todo eso va a influenciar en el niño. Es decir, cada individuo tenemos nuestra propia microbiota, o sea, que hemos heredado y la que se ha adaptado a nuestras condiciones. Entonces sí que hay diferencias, aunque hay un core, o sea, hay un núcleo que es común. Entonces, aquellas mamás que tengan un problema, que tampoco se preocupen que su niño lo va a heredar, no. Pero es cierto que, bueno, de algún modo podríamos tener un cuidado extra, pues a lo mejor cuidando la alimentación para intentar modularlo y que luego nuestro bebé pues, pudiera tener ese ambiente más enriquecido, o sea, estar en contacto con otras cosas que puedan ayudar a su microbiota. ¿Cómo nos podríamos asegurar de una buena microbiota para nuestro bebé? Bueno, hemos hablado de alimentación. ¡Ay! Eso sería lo ideal y ya no tendría que trabajar en este aspecto. Ya te jubilas. Sí, es complicado. La verdad es que es complicado porque, como hemos dicho, hay muchos factores que influyen en la microbiota, muchísimos factores. Y no solo, pues eso, lo que comemos influye, pero también eso nuestra genética, cuando comemos, o sea, parece ser que la hora también influye, cómo cocinamos, nuestra temperatura corporal, el pH de nuestro estómago, la composición de nuestras sales biliares. O sea, hay muchos factores que lo influyen. Si tengo que dar algún consejo para intentar ayudar a nuestra microbiota, yo sí que diría que la alimentación, que cuidemos un poco más nuestra alimentación. No solo porque va a ayudar a nuestra microbiota, sino porque también nos va a ayudar a reducir el riesgo de ciertas enfermedades que sí que están asociadas con el estilo de vida y la alimentación. Pues a lo mejor pues, problemas estos de inflamaciones, de inflamación intestinal, riesgo de cáncer colorectal, un montón de problemas. Y creo que vale la pena intentar atajar eso, sobre todo en una sociedad en la que, pues eso, las prisas, el aquí para allá y el que incluso a nivel económico, o sea, comprar comida basura sale casi más barato que comprar comida adecuada. Entonces, eso retroalimenta a la sociedad y claro, va pasando y... Así que desde por mi parte es la mamá cuidar la alimentación, eso de comer por dos, ¿no? Por favor. Y luego el bebé, la lactancia materna, sí o sí, la primera lección. Y luego intentar a nivel familiar, pues, aunque sea el fin de semana, pues poder trabajar más y cocinar en esa alimentación que va a ser al final la fuente de modular nuestra microbiota, nuestro sistema inmune y también, como he comentado, ayudar incluso a la conexión con nuestro cerebro, o sea, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, y eso también es algo muy importante. Y salir a pasear al campo, hacer algo de ejercicio, eso también es muy Yo a importante. la gente le digo hacerse la croqueta en la hierba, ¿no? Tirarte a la hierba y Sí, hacer la croqueta. sí, No, sí, porque sí. a nosotros como madres, yo tengo o sea, ahora mis hijas ya son más mayores, pero cuando eran pequeñas yo me tiraba con ellas a jugar en el suelo, no sé qué, o sea, hay que decir que eso a nosotras como madres también nos enriquece nuestra microbiota, o sea, hay que decir que a veces perdemos Claro, la parte esa de niño que tenemos, ¿no? Y es una maravilla, mancharte con el barro, hacer sí. montañitas, o sea, ese tipo de cosas. Sí, Que sí, lo coger las perdemos. hormigas, como hacían los míos, o los bichos bola, y te los Las enseñan. Pero todo eso lombrices, es al todo. final. Para tener en cuenta, Nerea, nuestro estilo de vida y sobre todo en las grandes ciudades es, sales de trabajar, recoges a los niños del colegio directamente a casa, ya no juegan tanto en la calle, ya no tienen exposición, entonces casi no están expuestos tampoco ni siquiera a la luz del sol, me refiero. Hay un gran déficit también de vitamina D en nuestra población. O sea, es muy complicado. Entonces, al final, esos niños están ahí, se ponen en las pantallas, ahora incluso en los colegios también hay un montón de trabajo online,
con ordenadores, de ahí a dormir. Al final, claro, todo eso hace que no estemos tanto en contacto. Por eso comentaba que aunque sea el fin de semana, pues tener ese tiempo para poder estar en contacto y salir y dar una vuelta y comer bien. Descansar también. Que es Descanso. importante. Oye, pues Pero muchas sí, gracias. es muy importante todo esto y desde aquí agradecerte esta oportunidad de poder, bueno, de poder comentar este tema y de poder utilizar pues, tu canal para, bueno, para dar a conocer la investigación en el entorno materno-infantil que hacemos en nuestro laboratorio, en el IATA, y luego pues poder un poco ayudar a esas mamás que a veces están muy preocupadas de, oye, ¿qué hago? Que, bueno, pues que la alimentación es importante. Bueno, para mí ha sido todo un placer porque quiero decir que para mí sois personas que os dedicáis a la investigación, que me parece una parte súper dura, o sea, porque creo que las investigaciones son complicadas de hacer y sobre todo me parece que esa información es importante que llegue a como a los usuarios, a la persona final, ¿no? Porque creo que a veces hay como una especie de desconexión, ¿no? Y hay informaciones que se cogen de un estudio que se ha dicho, que se ha publicado, pero a mí me parece más importante como hablar con esa persona que ha hecho ese estudio, ¿no? Y hablar, que esa información llegue, ¿no? Porque si no genera como informaciones a veces confusas en las que eso, de repente te encuentras que una persona se siente fatal por haber tenido una cesárea. Y dices, bueno, o sea, no perdamos no hay que marcar porque o al por no final hay haber podido muchas dar pecho, cosas. ¿no? Pues si no has podido dar pecho, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues como explicarlo, creo que a veces la información hablada a veces es más interesante que la información escrita, que son como datos y cosas ahí que a veces se malinterpretan. Sí, totalmente de acuerdo. Y además en salud y en microbiota no hay blancos y negros, hay muchas escalas de grises. Entonces creo que esa parte gris o esa escala de gris es la que no se conoce. Y también como nuestra sociedad también está tan polarizada, parece que tengamos que ponernos en los extremos y no. Hay muchos grises, hay muchas formas de intentar, en este caso, modular la microbiota en el entorno materno-infantil, sabiendo y partiendo de que la madre y el bebé hay que tomarlo como uno y que la lactancia materna juega ese papel tan importante en todos los niveles. Así que muchísimas gracias, Nerea. Espero que me invites para otro día a hablar de otras cosas también Claro, relacionadas encantada. con la alimentación, la microbiota o incluso alguno de nuestros estudios. Y nada, un placer para mí estar contigo. Sí, ya hablaremos. Seguro que encuentro algún momento en el que pueda hacerte otra entrevista de cosas súper interesantes. Así que muchas gracias por haber estado y nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, espero que te haya gustado mucho la entrevista. Ya sabes que la puedes volver a ver todas las veces que quieras. Tienes más entrevistas en mi canal de YouTube, tienes muchas más cosas sobre fermentación, tienes mi libro de fermentación, mi libro de la cocina probiótica, tienes mi web, el curso gratis, bueno, un montón de recursos y de cosas para que transformes tu microbiota y te sientas mucho mejor. Así que espero verte de vuelta, te suscribes por aquí y así te llegan las notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.